Buenos días, ¿están por ahí, chicos, jóvenes? Buenos días, teacher. Buenos Hey, días. buen día, perfecto. Buen día, Dori, buen día, Edwin, Elizabeth y Patricia, creo que están por acá. Bien, estamos dándole forma para organizando, pueden ir cargando el aula eh, para que hagamos la actividad de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal les ha ido? Vamos, profesor, ¿todo bien? ¿Todo bien, Edwin? Bueno. Perfecto. Miré que comunicaron ayer el tema de la suspensión del encuentro siguiente, el 17, o sea que se cierra el curso el 24. Entonces, en ese sentido, el último es con la evaluación. Vamos a hacer ahí una actividad de cierre con un ejercicio integrador que nos están pidiendo para que más o menos vayamos visionando el cierre ya de la salida. Bien. Ok. Vamos a darle los 2 minutitos que hace falta y, nos, y empezamos. Pues bienvenidos. Ok, entonces vamos a ir dándole forma. Vamos a empezar la actividad del día de hoy. Bienvenidos. Vamos a cerrar con el antepenúltimo encuentro del programa, ¿verdad? En este caso, vamos a hacer un receso el próximo encuentro que tiene que ver con el intermedio que hay de las fiestas patrias, pero creo que sería provechoso para que ustedes eh, aprovechen para consolidarse, evalúen, vean cómo está el tema de las actividades donde necesitan reforzar, la gente que tiene pendiente, pues que se comunique efectivamente con la gente del área de capacitación y puedan justificar, completar sus actividades pendientes. Eh, yo pasé un informe de ustedes hace como 2 semanas y hace como una semana atrás pidieron
una matriz de entrega de actividades y pues ahí hay gente que todavía tiene pendiente algunas actividades que no estaban al día, pues y se fueron así. Para que en su caso, pues ustedes lo justifiquen cuando tengan justificación en tiempo. Yo no tengo ningún problema, pero sí sepan que el curso cierra y pues ya después de eso ya no puedo estar modificando datos. Entonces, de hecho, pues hay dos o tres que tienen esos problemitas, no es todo el grupo, pero sin embargo, pues les puede afectar. Recuerden que la nota al cierre total es del 80% del programa, aunque yo evalúo por cada una de las unidades, eh, cada uno de los módulos también pues se va pasando un informe. Entonces, como les decía, vamos llegando ya tanto de asistencia como de entrega de calificación. Vamos llegando al cierre del contenido del programa, ¿verdad? Vamos a tratar de cerrar hoy con el contenido porque el siguiente encuentro lo vamos a dejar para una evaluación. Entonces, esta evaluación va a ser más o menos de todo lo que hemos visto, pues nada, que ustedes no hayan trabajado y que no dominen. Pienso que así hay bastante esfuerzo. Algunos pues tienen sus dificultades del tema de orden laboral, otros pasan por el tema que es la primera vez que están trabajando estas herramientas y pues eso dificulta su aprendizaje. Evidentemente hay que tener un poco más de tiempo y dedicarle porque aquí hay muchas cosas por descubrir, hay muchas cosas que pueden agilizar los procesos y las operaciones. Entonces, sí, reconocer el esfuerzo de los que trabajaron en el ejercicio de reto que había dispuesto ahí con la macro que tenía que desarrollarse una cadena ahí para extraer valores, pues de esos 4 estudiantes me consultaron. Creo que entre ellos está eh, Doris, Davis, Kenia y Elizabeth, que también me dijo que lo logró hacer, ¿verdad? Elizabeth está por ahí. Sí, profe, lo logré hacer. Ok, perfecto. Entonces, evidentemente, más allá de la dificultad o del problema que han tenido con el ejercicio, es la actitud pues, que ustedes les puedan imprimir para ir aprendiendo otras cosas. De hecho, muchas de las cosas que ustedes puedan aprender van a tener que desarrollarlas con autoestudio, con investigación y las van a ir adaptando propiamente a sus fines y áreas laborales. Entonces, hay cosas que, como pasó en ese ejercicio, son propiamente de las versiones. Yo estoy trabajando actualmente con la versión 365 de Office y parece que el archivo donde generábamos la macro era nato de una versión de Office 2013 y entonces hay un tipo de dificultades entre conflictos de versiones, de compatibilidad. Entonces, en este sentido, decirles que porque vamos bastante bien, casi todos tienen su nota de 80, pero sin embargo hay unos que necesitan recuperar actividades. Entonces, bien, hoy vamos a trabajar bastante fácil la primera parte de la clase, ¿verdad? Se trata de dos herramientas que no son nuevas, sin embargo, probablemente no las han probado antes. Es fácil, tiene que ver con la extensión del tema de los gráficos. Las herramientas de mini gráficos que están presentes desde el 2013, entiendo, pero que generalmente no se les saca provecho y es importante que lo puedan ustedes tener, usar cuando necesitan presentar listas, informes a nivel de consolidado y no necesitan gráficas complejas. Entonces, esa es la parte como más sencilla, vamos ahí. Luego vamos a trabajar el tema de los mapas, que tampoco es nuevo, se están presentes, entiendo, desde los 2013. Sin embargo, como otro tipo de herramientas, y en la versión 2019 y 365 ya aparecen un poco integrados y son más funcionales y más fáciles de operar. Entonces, porque esas versiones tienen más contextualizado el tema de las áreas y todo lo que se necesita trabajar.
Entonces, en este sentido, vamos viendo esas dos partes. Eso sería la agenda de la mañana, ¿verdad? Luego vamos a la parte que es veramente tal vez lo que no han visto. Vamos a trabajar con las herramientas de hipótesis, ¿verdad? Hice un par de ejercicios ahí para que ustedes lo puedan ver en dónde lo aplican. Esas herramientas de hipótesis es bastante, o sea, no es solamente lo que yo les voy a dar, hay muchas más cosas. Se usan básicamente para hacer proyecciones, en análisis de orden de mercado, en temas financieros. Sin embargo, son herramientas que se usan también para temas matemáticos, estadísticos, para encontrar relaciones, correlaciones de datos, estimaciones, métodos numéricos, en un caso propiamente de control, de producción, pero que ahí necesitamos pues también transmitirlos al tema de la estadística y la matemática, pero como no es el enfoque de ustedes, pues los ejercicios que tenemos más orientados a la finanza, más orientados a la parte donde ustedes puedan tomar la idea y luego eh, aplicarla a su contexto, pues eso ya es la parte que ustedes le tienen que poner como extra al programa. Entonces, dentro de esas herramientas vamos a ver el tema de buscar objetivos, vamos a trabajar un poco la proyección de los escenarios y vamos a instalar una herramienta nueva que se llama Solver, ¿verdad? Que también forma parte de este tipo de actividades. Sin embargo, hay otras cosas, por ejemplo, como el tema de tablas de datos y eso, que es un poco redundante en sí, pero que hay que ir explorando. Entonces, hay toda una maravilla de, de- de funcionalidad de Excel que ustedes tienen que ir viendo y conociendo a medida que van entrándole a las herramientas y las van aplicando a su entorno de trabajo. Entonces, así es el programa del día de hoy, un programa fácil, bonito, creo que de mucha utilidad. Y sí quiero adelantarles que si no tienen la 365 o no tienen una, están trabajando en 2013, probablemente pues algunos no van a poder correr el tema de los mapas y desde ahí no quiero que se frustren. Pues la idea no es que si no lo corrieron no les sirvió de nada, simplemente cuando llega a la versión que tienen, ustedes lo pueden aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, porque en las versiones anteriores, pues no se puede ejecutar con este procedimiento que trae y probablemente les va a dar esa dificultad. Entonces, bienvenidos y pues si tienen alguna pregunta, algo que sugerir antes de iniciar, pues bienvenidos. Por mi parte, pues ahí estamos en la presentación del encuentro del día de hoy. ¿Todo bien? ¿No tiene ninguna consulta? Hola, profe, buenos días. Kenia les saluda. Buenos días a todos. Buenos días, Kenia. A mí, como yo le escribí, me había dado inconvenientes. Sí me permitía ejecutarlo, hacer todos los cambios, pero al momento de ejecutar la macro, me daba error, no avanzaba más que los primeros dos pasos con Sí, el archivo que estaba en el campo. el campus y Sí, es posteriormente cierto. con el que usted me compartió, pude ejecutarlo sin ningún inconveniente. Igual sí, ya tengo el 365, pero creo que era el archivo justamente que estaba ahí. Sí, creo que el problema era porque yo lo probé también, Kenia, y el problema parece que como yo lo migré de una versión de Office 2013, entonces cuando se corría y lo quería ejecutar con la versión que tengo ahorita, entonces hay un conflicto. Entonces yo lo hice, lo había hecho con otra versión, pero que cuando lo instalé, recuerden que eso no lo tenía propiamente en el día de la clase, sino que lo instalé después, pero ya no lo probé, pues. Entonces, pero ya, yo les envié de forma individual al que me preguntó. Pues el que no me preguntó, pues no lo quise estresar, porque sé hay unos que se estresaron. Entonces, sin embargo, hice un video aclaratorio y lo subí en el campo. Ahí les puse más o menos de qué fue y también les puse más o menos la práctica. Entonces, excelente, pero sí, me alegra que los que lo hicieron, pues, que no se dieron por vencidos, que estuvieron probando y probando y probando, porque de eso se trata, pues. En estos rollos no es que todo el mundo se lo sepa, sino que hay que ir probando y adaptando hasta encontrar el problema. Pues cuando no pude, tuve que hacerlo en la versión normal, hice mi archivo
en la versión 365 y me llevé los datos y le quité el formato y ahí fue cuando funcionó. Bien, entonces voy a pasar la asistencia y pues empezamos, no hay más que decir. Entonces, ok, buenos días, Ali Adolfo Rodríguez. Buenos días, profesor. Buenos días. Entonces tenemos a Danilo, ¿ya llegó Danilo? Aquí presente, profesor. Buenos días, Danilo, ¿qué tal? ¿Cómo está la llamadera hoy? Siempre constante, profesor. Siempre activo, ok. Ya David, buenos recibí 6 días. llamadas ya ahorita. A la grande, ya puedo trabajar en un call center. Ok, Davis, está por ahí, David, ¿verdad? Sí. Por aquí estamos. Ok, buenos días. Buenos días. Entonces, Doris, buenos días. Creo que Doris no tiene audio. No Por ahí le está tiene... escribiendo, profe. Ahí me que está no tiene escribiendo. audio. Ok, genial. Ok. Ok. Edwin, buen día. Buenos días. Ok. Tenemos a Elizabeth. Buen día por acá. Buenos días. Germán, por ahí lo de entrar. Sí, tarde, pero ya estamos aquí, profesor. Buenos días. Buenos días, buen día. Ixel. Por ahí estaba Ixel. Excelente. No escucho a Ixel, pero la veo conectada. Ok. Jennifer Scarlett Parrales. Presente, profesor. Buenos días. Tenemos a Kenia Georgina Reyes Mendieta. Sí, aquí, profe, Buen día, presente. Kenia. Lisbeth Nectalí. Romero Aguilar. Presente, profesor. Buenos días, Lisbeth. Buenos días. Patricia Los Ángeles Torres. Buenos días, profe. Buenos días, Rolman. Buenos días a todos. Buenos días, Rolman. Bueno, Wendy no ha estado. Y Wilmer Antonio Leiva. Buenos días. Buenos días. Ok. Entonces, hoy estamos por acá casi todos, ¿verdad? Ok. Entonces, ok. Entonces vámonos al aula, por favor. Vamos entrando al aula, vamos descargando las actividades del día de hoy. Vamos a empezar por la agenda, darle una revisadita a la agenda. No he traído cómo vamos a evaluar el encuentro de hoy porque quiero que primero vayamos avanzando hasta donde llegamos y en función de eso, pues vamos viendo el tema de cómo los vamos desarrollando. Pues no hay prisa por evaluarnos ahí. Más bien yo puedo crear una actividad posterior y se la subo al final de la tarde o mañana en el resto del día. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos al aula y nos ubicamos en la agenda didáctica del encuentro del día de hoy. Voy a compartir pantalla para más o menos introducirlo y ahí vamos a empezar la práctica. No traje una presentación de contenido hoy, pero bueno, la presentación básicamente es la que les dije cómo vamos a trabajar y es exactamente lo que tenemos en la agenda. Entonces, estos son los temas. Vamos a reforzar el tema de la gráfica, apoyándolos con el estudio de los mini gráficos para hacer una pequeña práctica. Es la parte como la más suave, diría yo. Vamos a introducir a los mapas, que si los han trabajado, pues excelente. Si no, los va a ayudar a poder desarrollar más esto. Me parece que es importante para ustedes que trabajan a nivel de departamento, que pueden trabajar a nivel regional, que podría ser que de repente quieran hacer relevante una gráfica de mapas que les pueda resaltar puntos, áreas. Entonces es importante que lo vayan probando. Entonces aquí están los documentos que vamos a trabajar. En el orden vamos a empezar con los mini gráficos, luego vamos a trabajar con los mapas,
vamos a pasar a la parte de objetivos y herramientas y por último la práctica de escenario, que es donde yo pienso que podemos sacar algo. Ahí está el orden, aquí está descrito, ¿verdad? En este orden lo vamos a desarrollar. Por acá puse unos videos del profesor Jairo Sotelo, que ha desarrollado los cursos de TRAP varias ocasiones y pues que va a complementar su experiencia, aunque los ejercicios que vamos a desarrollar no son de este tipo, no son con estos datos, pero sí son de este tipo de contenido, ¿de acuerdo? Entonces, hay una parte interesante acá que yo no lo voy a tocar por efectos de tiempo, que son las tablas de datos, pero que ahí están ya 3 ejercicios que a ustedes les va a ayudar con temas, por ejemplo, en temas de proyecciones de préstamo, de inversión y cosas de ese tipo que les puede servir de mucho a ustedes. Bueno, los recursos visuales que ya se los describí y vamos a empezar con las actividades formativas del encuentro porque nosotros vamos a definir la tarea en el transcurso del encuentro, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estamos. Vámonos entonces, vamos descargando el archivo que tiene que ver con la parte de mini gráfico. Es una matriz que tienen ahí ustedes. Está compuesta, vamos a ver si la podemos acá compartir de un momentito para ver si los ponemos de acuerdo por acá. Vamos a ver. Cursos formativos. Ok, podrán ver por ahí. Es correcto. ¿Cuál vamos a descargar, profesor? Entonces, el primero, como decía en la agenda, la práctica de mini gráfico. Es lo primero que vamos a trabajar. Ya. ¿Por qué incluimos esta parte? Bueno, está en el contenido. Porque no se abordó también cuando estábamos en la parte de gráfico, pero es importante que ustedes puedan hacer uso de estas herramientas. Entonces, esta parte que está acá, tienen que estar, ¿están viendo lo que está en pantalla? Sí. Es correcto, sí se observa. Trimestre, 2, eso, ahí estamos. Ok. Entonces, ¿qué decirles? Bien, esta herramienta ha estado siempre, ¿verdad? Siempre cuando ustedes, lo que pasa es que por lo general no lo usamos. ¿Cuál es la diferencia con los gráficos que nosotros conocemos? Es que estos gráficos se crean dentro de una celda y generalmente se usan para representar datos consolidados y que se necesitan resaltar dentro de un informe. O sea, no es un gráfico que ustedes quieran proyectar grande, que acepte varios rangos y nada. Solamente es algo sencillo que ustedes quieran hacer un comparativo de información. Entonces, como les decimos, está presente, ustedes lo pueden ver cuando están en el menú insertar. A la derecha hay un área que dice mini gráfico. De seguro lo hemos visto muchas veces, lo hemos trabajado ahí, pero no lo hemos dedicado el tiempo para qué sirven. Entonces, ahí ustedes lo van a encontrar. Hay solamente un grupo pequeño de 3 mini gráficos. No sé, dependiendo de la versión que tengan, pero básicamente están reducidos a la parte que tiene que ver con línea, columna, pérdidas y ganancias, que son elementos para comparar o distinguir en listas donde yo puedo presentarlo. ¿De acuerdo? Entonces hay una pequeña orientación acá. Dice un mini gráfico es un gráfico muy pequeño situado en una celda de la hoja de cálculo que proporciona una representación visual de los datos. Entonces, no es que se va a poner donde ustedes quieran, puede ser en un informe donde ustedes están comparando, como en esta, una comparación de ventas y quieren poner a la par un grafiquito para ver si han subido, si han bajado y que tenga un indicador gráfico visual a la par de sus datos, su informe. ¿De acuerdo? Dice que usa mini gráfico para reflejar la tendencia de una serie de valores como aumentos, reducciones, periódicos o ciclos económicos, o para resaltar valores mínimos y máximos. Coloque un mini gráfico cerca de los datos correspondientes para un mayor impacto visual. Entonces, es recomendable cuando ustedes tienen que datos consolidados, una base de datos pequeña que forma parte de un informe que ustedes quieren ganar
efecto visual para que se pueda apreciar esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, no es nada del otro mundo, pero seguro que algunos, si no lo han trabajado, entonces van a decir pues que ha estado ahí todo el tiempo y no lo hemos usado. Entonces, aquí yo, por ejemplo, quiero hacer un poco más grande esto para establecer una gráfica dentro de esta celda. Voy a poner acá datos visuales, comportamiento, ¿verdad? Y aquí yo voy a agregar mis mini gráficos. Entonces, aquí yo podría entonces seleccionar procedimientos lo más sencillo que ustedes tienen. Podríamos comparar con un gráfico de columnas, ¿verdad? Y aquí es el rango de los datos donde vamos a trabajarlo. Y esto no es más que lo que ustedes ya conocen, pues. Si yo quiero graficar esto que está acá, voy a tratarlo hasta acá porque el total ya sería otro rollo, pues. Acá solo voy a ver el comportamiento de los 4 trimestres y yo puedo tenerlo ahí. Entonces, evidentemente, no sé si observan allá, se está viendo. Sí, profesor, sí se mira. Okay. Entonces, esto tiene que ver ya con los datos. Él va viendo, por ejemplo, una aproximación. Cuando él baja, él sube, lo va a ir viendo en relación a esto. Por ejemplo, aquí está 13.000, aquí está 8.000, y entonces ya en los datos más pequeños los va viendo un poco más grande a manera de escala. Entonces, yo puedo tener esto acá y copiarlo, y ahí tengo un tipo de gráfico que yo puedo ir organizando y viendo. Entonces, acá aparentemente, si yo puedo sacar una relación, yo podría ver que en el último que se incluyeron los totales, los trimestres que han sido mejor, que tienen un comportamiento más alto, pueden ser el primero y el segundo cuatrimestre de la parte visual que tiene acá. Como todo gráfico, ustedes pueden darle forma, ¿ya? Se puede agregar un cambiar de color. Entonces, cuando están en mini gráfico, acá se abre un menú y aquí ustedes pueden ponerle otro color si quisieran, ¿verdad? Y no quisieran eso, pueden ver el color y cambiarlo, pues. Pero también podría ser que yo necesite cambiar del tipo de gráfica y verlo como un comportamiento de línea. Entonces, también acá en la barra de gráfica yo puedo tener un comportamiento de línea, puede ser para otro tipo de datos que se adapte mejor, pero en este caso pues yo puedo tener acá, me parece que columna podría ser el más indicado, ¿verdad? Hay un dato interesante acá que también ustedes pueden tener, es por ejemplo, si cuando seleccionan una celda, automáticamente él ya está ajustado a todo. Por ejemplo, aquí ustedes podrían ponerle el punto más alto que tenga otro color en la gráfica. Entonces, le vamos a poner un verde. Entonces, ya ahí yo puedo diferenciar, ya. O puedo cambiarlo por otro. Voy a darle a deshacer. Y podría ser que me interesa saber nada más marcar cuáles son los puntos más críticos. Entonces, yo lo voy a marcar en rojo. Y entonces, yo ahí ya sé que esto que está en rojo, pues, aparte de estar visual, yo debo concentrarnos. Pues aquí como que no hubo mucho comportamiento, o sea, está un 50% en el 4 cuatrimestre, aquí, en estos elementos que yo tengo acá. Entonces, ahí yo puedo ir viendo ese tipo de comportamiento que va a tener para un consolidado que yo tenga acá. Esto es autoajustable, si yo lo cierro, lo voy cerrando y dependiendo cómo va trabajando, así lo van cambiando. Entonces, ahí es donde ustedes pueden usar este tipo de gráficos si ustedes quisieran tener un análisis visual de un consolidado, de un valor que tienen ahí. No sé si me van siguiendo. ¿Puedo volverlo a repetir cómo lo hizo? Ok. Disculpe ahí que no me... Bien, entonces voy a darle todas las fases. Ok. Hasta ahí estábamos, ¿no? Sí. Entonces, yo les decía que este tipo de gráfico
se usa generalmente cuando ustedes quieren resaltar algo dentro de su informe, algo así como rápido y que quieren destacar. Puede ser a nivel de datos consolidados o algo que ustedes quieran destacar, que hay que tener máximo y mínimo de esa base de datos. En este caso, esta tabla dice que es un consolidado de ventas internacionales para estos países y pues en este caso ustedes podría ser para regiones, ¿ya? Si están trabajando a nivel regional, entonces comparativo de sus regiones y de las ventas, en el caso que tuvieran venta o en el caso que lleven seguimiento de instalación de dispositivos, no sé, ustedes tendrían que tenerlo ahí como más claro que yo, a dónde lo pueden aplicar. Entonces, lo más sencillo es esta parte, pues. Cuando están en insertar, ustedes aquí se les habilita el segmento de mini gráficos, que ellos no sé si lo han usado antes, ¿verdad? Pero si no lo han usado antes, pues ahí ha estado siempre. Lo que pasa es que no lo usamos con frecuencia. Entonces, aquí basta con seleccionar un tipo de gráfico. Voy a agarrar columna en este caso, les decía, y me dice que marque el rango de datos. Y mis datos vos son lo que quiero graficar. En este caso, sin incluir el total, porque si incluyo el total, no voy a tener ningún eje diferenciador, porque el total, la suma de todos los valores me va a dar máximo todo, entonces yo no voy a poder compararlos entre sí. Entonces, si comparo entre sí, serían solamente los trimestres. ¿Ok? Como ya estaba ahí, entonces él ya me genera un gráfico en la celda donde estaba seleccionado. Le digo acá que si quisiera otro, les decía yo solo lo selecciono y cambio el color. Y después lo puedo arrastrar hacia abajo y yo tengo un comportamiento de todos mis países como se están analizando. Entonces, visualmente, si yo grafico hasta aquí abajo, les decía, yo puedo ver que los cuatrimestres, que los trimestres con mejor desempeño visualmente, sacando el total, son el primero y el segundo, el tercero ya vino decayendo y el último si estamos mal. Entonces ya ahí hay que hacer una acción, un plan de revisión. ¿Qué pasó? Pues, o sea, empezamos bien, pero después vamos cayendo, vamos hacia abajo y entonces se puede indicar. Entonces, si yo quisiera visualmente, les decía, marcar los elementos con los puntos más altos, entonces yo podría darle un color y entonces poner los más altos, ponerlos en verde para distinguir cuáles son donde los está yendo bien, ¿ok? Entonces, en este país, el más alto, pues, viene siendo hasta acá, pues, y está ubicado en el primer valor con en el primer trimestre, a diferencia de este, que es Irlanda, que dice que su punto más alto lo tuvo en el último. Hubo un elemento ahí diferente al comportamiento que tenían los otros países. Entonces, pero también pueden ustedes, si no se hace, a mí me parece que este es el gráfico que mejor se adapta para ese comparativo con las barras, pero podría ser que alguien piense que el tipo de dato no es el correcto y entonces puedo cambiar a otro tipo de dato, a otro tipo de gráfico y darle acá, igual ponerle acá, resaltar los puntos altos, ponerle un color igual que ese, ¿verdad? Ponerle a los puntos bajos otro color y ahí viendo su comportamiento que va a tener. No hay muchas cosas que hacer acá porque es un mini gráfico solamente para documentar esa parte. ¿Lo lograron ver? Sí. Es correcto. Ok. Ahora, Sí, profe, pero supongamos en ese tipo de gráfico, ¿cómo se leería? ¿cómo se leería? Ajá, Okay. en el anterior le entendí porque vamos viendo un comportamiento según los colores, pero si utilizáramos ese tipo de gráfico. Ok, voy a maximizar. Yo lo leería así. De hecho, me gustó más el otro. Entonces, este punto que está acá, los marcadores, el más alto, pertenece al primer cuatrimestre, al primer trimestre. Luego baja al segundo, que es este dato que está acá. Luego sube, si vos te fijas, Hay un alto, incremento. 14, baja 7, sube a 13 y después se mantiene y baja 8. Entonces hay un comportamiento de una fluctuación en este. El punto más alto de venta estuvo aquí, bajó, volvió a subir y luego bajó en el cuarto. A diferencia de este, en este se observa visualmente que solo el primer punto en el primer trimestre fue alto y después fue de forma descendente hacia abajo. Todos sus valores disminuyeron. Ya, entonces pasó de 11 a 9, luego pasó de 9 a 8 y luego pasó a 7. Esa sería la explicación visual.
Porque es que obviamente como estaba más pequeño no se lograba ver esos puntos. Ah, sí, sí, Te dan como la probablemente ahí. dirección. Ahí sí. Ok, sí. Ok. Pero a mí me parece que el otro como que es más práctico para comparar. Ya. Porque se hace más enfoque en la barra, miren. Es más fácil organizarlo. Entonces, y a diferencia, este se ubica en una celda, que es lo que no hacemos en nosotros, ¿verdad? Una gráfica con varias celdas, varias eh, series de datos, y eso pues puede uno combinar, agregar, hacer varios brazos. Es un poco más tedioso. ¿De acuerdo? Bien, miremos el siguiente. Este es similar. Entonces, los gráficos, las celdas contienen nombres de acciones enteras, minigráficos, columna para mostrar la evolución de las cotizaciones. Es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues es que la posición no importa. Pues, o sea, aquí lo pusimos al final. Aquí lo puedo poner al inicio, no importa, lo puedo poner aquí abajo. Pero lo ideal sería a la par de mis datos, porque si no, entonces yo no podría hacer un análisis comparativo. ¿De acuerdo? Porque aquí voy viendo los datos y voy sacando mi representación gráfica. Eso es lo que nosotros haríamos con un tipo de gráfico. Acá vámonos rapidito para que miremos el otro. Van siguiéndome. Entonces los piden. En este caso es lo mismo. Como les decía, la ubicación no importa. Y ahí le digo dónde va a estar y él me hace un análisis comparativo. En este caso se mira más visual. ¿Por qué? Porque hay más datos y entonces básicamente aquí yo puedo ver las fluctuaciones. En enero fue pobre, súper pobre, pero ya los últimos 3 meses hubo un incremento significativo de ese comportamiento. Entonces, como les decía, aquí esta es la parte para que nos relajemos. En la siguiente ya vamos a ir inventando un poco algo más interesante. No es que no sea interesante, sino esta parte creo que es práctica para la presentación de los informes. Cuando ustedes hacen consolidados, hacen reportes, dependiendo de lo que ustedes están trabajando. ¿Preguntas ahí? Estamos claros. ¿Estamos claros? Miremos este para ver el otro tipo de gráfico. ¿Ya? Este tipo de gráfico es para, por ejemplo, aquí tengo datos negativos. Entonces hay una gráfica para poner valores ahí negativos. Y aquí tengo el mismo dato, el comportamiento. Entonces me voy acá a insertar y le doy aquí este gráfico. Vamos a ver cómo nos sale. El de pérdidas y ganancias. Veamos qué representación tiene. Aparentemente no se mira, pero ahí hay, por ejemplo, como un eje. ¿Ya lo miraron? Sí. Un eje, que es el eje de que dice que si es negativo, entonces marca hacia abajo. Otra de las cosas es que ese gráfico ya te pone en rojo, por ejemplo, lo que es negativo, te va marcando. Ustedes pueden también por acá, cuando está en el mini gráfico, vamos a ver acá, bueno, ahí puedo definir los colores, puntos negativos, pueden marcarlos con un color, ¿verdad? Pueden definir los colores. Vamos a ver aquí, punto bajo, punto medio, puntos negativos. Ahí lo tengo, punto bajo. Hay una parte acá. Bueno, aquí se pueden configurar otros datos de fecha, tipos de fecha. Aquí está, por ejemplo, miraron ahí una rayita que se puso para el eje, mostrar el eje. Entonces ya este como que fuera el 0. Entonces ya me pone los que están abajo del eje, se me ponen en rojo y están por debajo porque son 0. Entonces ahí también ustedes pueden ver un elemento diferenciador. Entonces si de repente solo los positivos los quieren marcar o si quisieran verlo más alto, entonces quisiera ver un color,
Entonces, vamos a ver. Punto alto. Entonces son los más altos. Entonces, por ejemplo, de todos estos 4, este es el más alto. ¿Ya? Este está en negativo y estos son ordinales, o sea, no tiene nada. Entonces ahí, dependiendo del análisis y de la leyenda que ustedes quieren hacer, así pueden construir su tipo de gráfico. ¿Dónde puso la línea, profesor, en el anterior? Ah, ok. Mini gráfico. En eje, creo que. Acá. Eje. Mostrar eje. Ok. Sí. Igual, aquí tenemos uno similar y su comportamiento, pues ustedes pueden ponerlo similar, analizarlo por cada uno de los comportamientos que ustedes quieran. O sea, aquí podría ser un gráfico de línea, como hemos venido viendo, ¿verdad? Entonces, este estaba adaptado para gráfico de línea. Entonces me voy otra vez a insertar gráfico. ¿Ya? Entonces, cuando los datos hay fluctuaciones más grandes o más evidentes, pues las gráficas de línea pueden ayudar ahí. Igual ustedes pueden marcar lo mismo. Los puntos altos, los puntos bajos. Ya ahí te marcó los puntos altos. Aquí yo puedo cambiar el color, puedo agarrar otro tipo de gráfico. Entonces, no hay mucho formato, pero sí para lo que ustedes necesitan, se puede ir concluyendo los puntos. En este caso no hay puntos negativos, si lo marcan. Si quieren marcar el primer punto, si quieren cambiar los tipos de marcadores. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van viendo hasta que personalizan el tipo de gráfico. Entonces, eso va a estar en función de qué ustedes están representando, el tipo de comportamiento que quieren hacer. Puede ser que esto represente un comportamiento de natalidad o otras cosas, o incremento de venta, donde ustedes vayan adaptando sus datos y los vayan usando. Entonces, esos son los elementos que ustedes pueden usar para generar este tipo de gráfico, que bien es importante que lo vayan trabajando. Entonces, esa era la primera parte, la parte introductoria. ¿Preguntas ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, vamos al otro tema entonces. Genial. Ok, después voy a pedirles que me compartan lo que están haciendo. ¿Todo bien? Avanzamos todos, ¿verdad? Voy a dejar de compartir. Sí, todo en orden, todo en orden. Oh, genial. Ok, entonces vámonos otra vez entonces a donde hemos. Vámonos entonces al siguiente, que este paso era la práctica de mapa. Sí. Ok. Bueno, se acabó la clase, señores. Ok, ok. Ok, entonces aquí hay un archivo que se llama mapas. En práctica de mapa, ¿ya lo encontraron? Sí. Ok, genial. Ok. Entonces, acá. Compartir. Bien, ahí tienen ese archivo que también ya trae predeterminada unas hojas con algunos valores. ¿Ya? Entonces, están previamente los datos. ¿De acuerdo? Les decía al inicio
de que si no les da, probablemente tenga que ver con la versión del Office que tengan, ¿de acuerdo? Lo otro que es importante es que estos elementos, pues probablemente sea más fácil buscar en países con mayores intereses, que tengan mayor relevancia económica, donde están registradas todas las regiones, todos los países. Entonces, como esto es un tema de base de datos, eh, donde se va registrando los nombres, municipios a nivel mundial, entonces es probable que ustedes busquen municipios del país y no estén, ¿ya? Porque no hay una demanda del sistema, del que genera esto, de la herramienta de sistemas expertos, que es el que en base a las solicitudes que llega a esta herramienta para un determinado municipio que no tiene ninguna relevancia en temas económicos, entonces probablemente no estén registrados en la base de datos que maneja Microsoft para este tipo de actividad. Pero sí es probablemente que en otros países con más índices de desarrollo sea más fácil de encontrarlo. Sin embargo, pues el ejercicio ya trae uno acá. El profesor Javier ha estado investigando algunos de los elementos y pues existe un tema para Nicaragua en los departamentos. Lo que no hay son municipios para poder graficar. Así que lo primero es que esta herramienta está disponible desde el 2013. Sin embargo, cuando yo les puse ahí en la agenda del texto que decía de que estaba presente en el 2013, pero se llamaba Power Map, ¿ya? Si no lo han usado antes, no sé si lo han trabajado antes. Me imagino que no, porque realmente son cosas que en el 365 y ahora con más popularidad de los dashboards, de los controles de datos, se están usando más para graficar a la parte de gráficos de circulares, de gráficos dinámicos. También se pueden generar indicadores de comportamientos de regiones de países. Entonces, ha tenido más relevancia con la 365 y se dice que es más funcional también con la versión 2019, pues que son las que tienen más amplia su base de datos de los elementos. Ok, entonces igual que el ejercicio anterior, ¿verdad? Ya tenemos previamente datos acá. Voy a hacer uno y ustedes van a ir corriendo a la par. Bien, entonces acá, como está hecho el primero, vamos a hacerlo manual el primero, porque si no, entonces no tendría sentido hacerlo. Voy a copiar estos datos que están acá a la derecha de mi tabla, ¿verdad? Y acá lo voy a escribir manual para ver el procedimiento. La columna departamento la vamos a escribir departamento. Entonces, estos datos, estos nombres de departamento ya están validados, entonces van a existir. Vamos a empezar por ahí y luego vamos a ir dándole forma a otra, a más adelante hasta llegar al entorno nacional, pues a lo nuestro. Entonces, ¿qué es importante acá? Que los nombres estén bien escritos, regla número 1. Entonces, vamos a tratar, como son poquitos de escribirlo, voy a escribir idéntico. Igual. Bueno, aquí está repetido. Voy a dejarlo solamente con esto, porque está repetido los datos. La idea es la misma. ¿Ok? Si yo tengo estos datos acá, lo primero es que él me lo pueda reconocer, ¿verdad?
que me pueda reconocer los valores como temas de datos. Ok, aquí en datos hay una opción interesante. No sé si la han probado alta, pero si yo selecciono acá los datos que yo quiero que él me reconozca, en el menú datos está una opción que se llama información. Y dice convertir en información geográfica, convierta celda o con países o regiones o ciudades como Londres para obtener estadísticas actuales del mundo, como la población, el área y mucho más. Entonces, observa un cambio ahí en la presentación de los datos. Como él lo reconoció como una columna de información, entonces automáticamente él me pone un indicador de información que tiene ahí. ¿Ya? Y esto ya me permite generar una gráfica o un mapa de gráficos para yo poder desarrollarlo. Entonces, lo primero es que a ustedes se lo reconozca, porque sé que da problema de la versión. Si no tienen el componente hay otro problema, pero si ya les dio ahí, entonces el siguiente paso es sencillo, es generar la gráfica y estos valores pueden venir, estos nombres pueden ser el resultado de una consolidación de departamentos de su trabajo, de su gestión de venta, y estos pueden ser a la suma total y ustedes pueden poner luego una gráfica de mapa por departamento. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien. ¿Les dio? Sí, sí. A todo. Para lo Profesor, personal. ¿pudiera repetirlo nuevamente? Disculpe. Ok. Voy a darle deshacer. Hasta ahí estamos bien. Porque esto solamente lo hice manual para que ustedes lograran verlo. Porque aquí ya está hecho. Ya tienen los datos de información referenciados ya. Entonces, escribimos normal los nombres. ¿Qué es lo que decía acá? ¿Qué es lo que decía acá? Que es importante que los nombres existan. Por ejemplo, si yo pongo nicaragüense, no va a hallar la referencia de información geográfica que tiene la base de datos de Microsoft que ha levantado para poder referenciarlo como país. Entonces, yo debo de poner nombres que existan. Entonces, en este caso, estos nombres son validados, pues, porque están ahí, ya se validaron y lo vamos trabajando de manera validado. Entonces, una vez que yo termino acá, decía, estos valores podrían ser los valores o los nombres de los departamentos del país, ¿verdad? Que puede ser el resultado de una tabla dinámica consolidada que me dé los totales de venta. Y yo ahí puedo generar, ¿qué? Una gráfica, ¿ya? Pero entonces, una vez que yo lo tengo que hacer que me reconozca esta información como elemento geográfico. Entonces ustedes se van a datos y si tienen la 365, dice información. ¿Ya miraron? Entonces él automáticamente me manda una referencia como una especie de librito. ¿Lo ven ahí? Donde te indica de que está referenciado a una información de orden geográfica. Entonces, con estos datos, ustedes ya pueden generar un mapa. Entonces, cuando te vas al menú insertar, ¿me vas siguiendo, Germán? Es correcto, profesor. Cuando te vas al menú insertar, entonces aquí ya yo tengo los datos del mapa que quiero generar. Entonces, vengo acá, hay un mapa y le digo, dame el mapa que quiero graficar acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran, selecciono todo. Como es un gráfico, puedo hacer que me aparezca el título. ¿Ya? Y automáticamente él me va gestionando el tipo de mapa que yo quiero poner. Como todo gráfico, yo puedo ir cambiando mis indicadores, ya, ir probando. Hasta ahí estamos bien. Es correcto. Profesor, a mí no me sale esa opción. ¿A dónde le dio lo del mapa? Que no vi. Ok, voy a regresar entonces, ¿de acuerdo? En la pestaña datos, pero a mí no me aparece la opción esa de información. Ok, entonces hasta ahí estábamos, ¿verdad? Sí.
Y no les dio esta opción no les puso la Esa sí, referencia. Sí. es así. Ok, entonces ustedes tienen ahí. Y se van ahora a insertar. En insertar, dice mapa, ahí no les da. Sí, sí, sí. Ahora, Ahora sí. ya. Profesor, y para que reconozca el otro, no lo tengo yo. ¿Cuál otro? En la pestaña datos, donde sale la parte que dice información. Ok. Entonces, cuando estás en datos, no te aparece esto. Sí, esa que dice tipo de datos, no me aparece. Datos, información, no me aparece. Ah, ya. ¿Qué versión de Office tenés? Creo que es la 2016. Ajá. ¿Será que lo tengo que agregar? Tendríamos que ver, pero generalmente sí, hay una opción que se llama Power Mapa. En agregarlo, hay que buscarlo. Eh, se llama Power Map. Tendrías que verlo. Como te digo, yo les dije desde el inicio, depende de la versión. Pero él está desde el 2013. Hay que buscarlo, agregarlo, darle una buscadita. ¿Ya? En herramientas, opciones, agregarlo, los que no están en uso. Y date una revisadita por datos. Pero si es la versión 365 2019 ya viene integrado, pues. ¿A quién más no le dio? Todo el resto está bien, va. Profe, yo pude hacerlo de la tablita, pero ese gráfico no vi de dónde le salió. Ya, ok, lo voy a volver a hacer. Traten de seguirme, sí. Creo que es que ahí la recomendación sería, porque como estamos entre la pantalla y el Excel, de que nos vaya dando, creo que por eso de repente se pierden, porque esa oportunidad para ir viendo lo que usted hace y después poderlo replicar. Porque si Ajá. intentamos irlo haciendo con usted, sí se vuelve un poquito más difícil. Ok, entonces, bien. Hasta el momento lo llevan, sí, no van tan. Sí, yo lo logré hacer. Ahí la Ok. duda que tengo es que si quisiera quitar justamente ese, donde le dimos información y obviamente se pone el icono, si yo quisiera desactivar esa información. Allá, acá. Ajá. Mm, no te podría decir. Tendrías que eliminarla, pues quitarlo, quitar formato, no sé. Pero no hay una opción que me permita poner o quitar la función de Um, información. no lo he probado para ser honesto, Kenia. Okay. Pero si no la necesitas, borramos el formato y él te lo quita, pues, ¿ya? Porque cuando está ahí ya él lo guarda como una base de datos. Si yo no lo necesito, entonces borro el formato y desaparece, Ok. ¿ya? Pero bueno, hay que probar, hay que explorar todas las opciones. Entonces yo les decía, bueno, voy a volver a hacer acá. Borro el gráfico. Entonces, Patricia, hasta ahí tenés referenciada la información. Sí, profe, lo que pasa es que estoy con el teléfono porque solo estoy Ah, ocupando no. este. Se te va a complicar con el teléfono hacer Y esto. por eso es que Sí, pero con el teléfono se va a complicar porque hay cosas. Ahorita es la parte fácil. Después vamos a trabajar un ejercicio que va a dar bastantes cálculos. Entonces, ujú, ahorita ok. voy a repetir esto. Pero lo Eh, está grabando, ¿verdad? sí, esto está grabándose. Ok, gracias. Entonces, vamos a trabajar la parte de esto. Le decía, yo marco mi área una vez que está referenciado y en la menú insertar, entonces yo vengo y selecciono lo que dice, este es un tipo de gráfico, comparte valores y muestra categorías de diferentes regiones geográficas. Entonces aquí ya él les marca más o menos de acuerdo a la barra en cuáles están en este color, ¿verdad? Más bajo y más alto, como un área de un valor de indicamiento de
de ir viendo cuáles son las áreas que ustedes van formando. Igual, si abren ventanas para ver el tipo de gráfico, de lo que ya ustedes conocen, ¿verdad? El tema del formato, ¿verdad? Que es generalmente lo que a ustedes les puede interesar y pueden darle forma, pues. Aquí hay unos elementos interesantes, ¿verdad? Que, ok. Por ejemplo, en Navarra, no sé si están viendo lo que tengo en pantalla. Sí, Sí, profesor. Sí, profe. profe, sí ve. Sí. Sí, entonces fíjense bien, ¿dónde saqué esa tabla? Miren que seleccioné el gráfico, ¿verdad? Le di botón derecho y le di formato de línea de trazado. Pero ahora se me perdió. Ahí. Seleccioné la gráfica. Formato. Relleno. Están ahí, o se me congeló. No, ahí estamos. Estoy tratando de ver el tema de los formatos. Al gráfico como tal. Sí, al gráfico. Hay una barra que se saca. Pero tiene su... Vamos a ver acá. Ok. Entonces fíjense bien. Acá. Ahí tengo el gráfico. Si yo quiero trabajar, las áreas que están en color son las áreas que representan las regiones, ¿verdad? Sí, Eso es lo que dice. Entonces, si yo quiero sacar una barra que me pueda yo agregar una escala diferente a esta, me ubico en una de las regiones que está marcada, ¿verdad? En este caso, esta que está en azulito. ¿Logran ver ahí? sí, Aquí, le doy aquí y le doy, bueno, dar formato de serie de datos. Y les abre esta ventana que está acá. Sí. espérame, vamos a hacerlo. Les aparece el tarrito de relleno, los efectos y las opciones de serie. Correcto. Abajo, aquí están los colores de proyección y lo automático, pero lo interesante está acá, en esta barra de colores. Ujú. ¿Ya? ¿Observaron eso? Sí, Y entonces aquí le voy a dar 3 paletitas. Entonces, yo puedo cambiar los colores. Por ejemplo, yo podría hacer acá que el valor más bajo sea el rojo, ¿verdad? El valor más medio podría ser un celestito. Algo así, un azul con énfasis. Bueno, y yo podría hacer que el que sea más alto, ponerle un verde. Y miren, ahí tendría yo una referencia de mis alertas pues, visuales. más Significa que los que personalizado. están mejores son estos. Significa que los que están mal son estos. Y significa que los que están en terminación es estos. Profesor, pero de inicio solo se miraba el mínimo en términos de números, ¿verdad? Solo se miraba el mínimo y el máximo. Ahora Sí, apareció un medio. ¿Ese cómo lo ingresó? es exactamente como les estaba diciendo ahorita. Lo voy a explicar. Le voy a dar deshacer, ¿de acuerdo? Ujú. Hasta ahí estábamos, ¿verdad? Sí, Es correcto. Entonces, esta gráfica tiene sus truquitos, o sea, no es en cualquier lado que la pueden agarrar las propiedades de los ejes. Entonces, como yo quiero modificar sobre la área de los países, si le doy aquí no me lo va a dar, si le doy aquí no me lo va a dar. Tiene que ser en la área que está resaltada. ¿Ya? Entonces, le doy botón derecho y le doy formato de serie de datos. Se habilita esta ventana que está a la derecha. ¿De acuerdo? Correcto. El que está a la derecha, le doy colores de serie. Color de serie. Y aquí le digo que quiero 3 escalas. Ya. Y aquí yo le Oh, ya, pongo ya, ya. mi relación. Mínimo le digo rojo. Medio, un celestito.
Y el que está máximo le voy a poner en verde porque es como una referencia de color. Y eso es todo. ¿Ya? Entonces, yo les decía, si este viene de una tabla dinámica, él va a estar cambiando siempre. Porque la tabla dinámica me va a dar otros valores y la vuelvo a ejecutar y yo lo puedo atar a una tabla dinámica. ¿De acuerdo? Si yo cambio un dato de la tabla dinámica, Vos le vas a actualizar porque si si este es un valor de tabla dinámica y la tabla dinámica la tenés atada esto sea el consolidado y está atada a una fórmula, actualizas tu tabla, de tu tabla pasan los datos al consolidado, el consolidado pasan los datos a la gráfica de mapa. Así tendría que ser. Profe, una preguntita. En el mapa se puede nombrar los países, nombre. Gráfica, como agregar etiqueta. Agregar la etiqueta con su... Debe poderse, no lo he hecho, pero así tan sencillo como hacemos en otro gráfico y le das a agregar etiqueta, no te aparece. ¿Ya? Pero sí debe poderse, habría que ver esa parte, no lo he hecho. lo que se puede, según es ponerle las cantidades donde va cada color del mapa, de país. Sí, como las etiquetas que tenemos, o sea. Es correcto, donde aparece la serie. Sí, agregar etiqueta, dar formato de etiqueta y ahí le puedes dar símbolo, nombrar valores, como los otros gráficos que nosotros tenemos. Es lo único, porque o agregarle el nombre de la serie o agregarle el nombre de la categoría. En este caso se puede, fíjese, aparece Amazonas. Código de formato, moneda. Nariño, sí aparecen. Sí, si le agrega el nombre de la categoría y le quita el valor. Y ahí le queda el nombre a cada país. Solo que hay que ampliar un poco el mapa. Okay. Eso lo hace, se posiciona sobre uno de los países. Clic derecho. Formato de... No, perdón, se posiciona sobre uno de los países, le da donde está el signo de más, etiquetas de datos y le da mostrar. Más opciones de etiqueta de datos y ahí le aparece. Ok, pero te aparece la serie. No, a mí me aparece el nombre del país si yo quiero solo dejar eso, como comentaba ella. Ajá. Ahí Okay. donde dice quitar el nombre de la serie y el valor y solo dejar nombre de la categoría. Y le queda el nombre del país. Ah, ya, eso. Sí. No sé si Pero era sí, eso lo que ella refería. sí, eso es, pero el valor. Sí, puede dejar el valor y le deja el nombre de la categoría. Sí, Solo que amplía más el mapa para que se tendríamos vea. que hacer enorme el mapa. Ya. Está por Es ahí, correcto. Elizabeth. Sí, teacher, ya estoy visualizando. Ahí entonces, Profe, siguiendo esa lógica, entendería que tendríamos que ser 1 a 1, sí. pues lo está haciendo de Lo uno a hace uno. general. Sí, Porque veo que solo, no veo los datos en el otro, no sé si es porque está... puede ser por el tamaño también, mira. Es Está que las áreas pequeño. son pequeñas, ¿verdad? Sí. Entonces no te las da. O sea, si estiramos el gráfico, Profesor, a mí me da en vez de darme el nombre, me da los datos de la cantidad de dinero, de venta. sí, es que tenés habilitado, como dice David, la opción valores. Si tenés varios elementos, entonces él no va a poder en las etiquetas de los datos, acá, ¿ves? Si tenés el valor, él te va a mostrar valor. Si yo quito aquí el nombre de la categoría, él solo me va a dejar aquí los valores numéricos. Si quito el valor y pongo el nombre acá, me va a poner los nombres. En este apuradamente se mira. Ya. En otro no se ve por el tamaño. Si le bajamos el tamaño más pequeño, ahí se mira, ¿ves? No sé si logran verlo. Acá, ¿ves? Y aquí puso la N
Entonces, hay que ver que esto te ha hecho a escala, pues. Pero estará en la función de la I, cómo lo vayan representando. ¿De acuerdo? Ok. Excelente, David. Profesor, yo no lo he encontrado, no sabe más o menos cómo se llama la función. Se llama, buscarlo porque aquí yo les puse, dice que está presente de la versión del 2010 y que simplificar la representación de esos datos se estudiará. Dice que está presente, entonces se llama Power Map, M-A-P. Ok, reviso. Power M-A-P, separado, ¿verdad? Ok, tratemos de hacer el otro. Pongamos este, pues, propiamente aquí el profesor Javier, que ha trabajado con esta parte, el de departamento, por ejemplo, de aquí más aterrizado a lo que nosotros trabajamos, un mapa local para Nicaragua. ¿Ya lo vieron? Entonces, aquí parece que uno de los datos, datos, información, aquí lo actualicé, puedo generar mi mapita, pero aquí también hay algunas de las consideraciones. Si es la primera vez que ustedes no tienen registrado, entonces si le dan Chinandega, Matagalpa, no aparece. Ya. Pero Profesor, pero versión, yo voy a escribir solo el nombre, ¿verdad? No tengo que poner departamento, ¿o sí? ok, eso es lo que estaba explicando. Ya. Cuando vos no has trabajado nunca los mapas, la primera vez no te los reconoce. Entonces, si estás en la versión, por ejemplo, 365, la segunda vez él hace, como esto se actualiza siempre, la base de datos, él revisa, te ubica que es en Nicaragua y solo basta con ponerle el nombre y ya te reconoce los departamentos poniéndole los departamentos. Pero esto es, si no lo has trabajado antes en tu equipo y no has reconocido tu licencia, no lo has trabajado, no te lo detecta. Pero ya después, la segunda vez, cerras el archivo y lo autoajusta y lo logra encontrar. ¿Cómo entonces? Lo Ok, hacemos. ahí está hecho. Y los anteriores, ¿por qué los reconoce entonces? Por ejemplo, ¿por qué en Florida no es necesario Ya. un departamento? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con lo que les decía al inicio. O sea, De la programación previa. las bases de datos de esos nombres, ya, o sea, es la demanda que tienen los sistemas expertos. Es decir, en Estados Unidos probablemente todo eso sea reconocido, esos estados, va. Entonces, acá el sistema, la demanda para hacer mapas en Nicaragua es muy poco, no lo usamos mucho, pero en esos países hay más referencias a ese mapa, entonces su base de datos está actualizada, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, después lo hace y después en la siguiente viene y te actualiza. Entonces, la primera vez estaba así. Si ustedes se van acá, en la siguiente, creo que ahí ya lo tiene en uno de ellos. Y así lo haces por así, hay que probar después y él te lo agrega ya con el departamento. Solo le das departamento, le das un valor y te lo va ajustando. Pero en el caso que sea la primera vez, te está forzado a hacerlo de esta manera. Ya. Está chido. Pruébenlo acá. Si lo damos acá, él viene para acá. En conclusión, tenemos que escribir departamento de Chinandega. Ok. Si no les da, si les da problema, después lo vamos a intentar. Si les da problema porque no lo tienen registrado, porque cuando lo han usado antes, a menos que ustedes ya han venido trabajando, su Office se actualiza todos los días, el 365 está conectado y el siguiente enlace, no va a haber problema. Me copian. Además tiene que ver si están trabajando la 2019, que no se actualiza todos los días, ¿ya? Si no están trabajando, que como es la 365, tiene un usuario, está en línea y todos los días se conecta a internet, busca actualizaciones, no sé si
lo hace cada semanal, cómo lo tienen programado, y entonces, pero la actualización es más dinámica. Entonces, lo probamos así y después prueben uno con solo los nombres y van a ver que ya le funciona. Entonces acá, vámonos a insertar. No sé si ya lo generaron. Yo ya lo hice, profesor, y solo escribí los nombres. Y te funciona. Y solo de Chinandega y Managua me los dejó sin nada. Lo otro, él solo automáticamente le puso departamento de. Ujú. Ya, eso viene por la demanda, lo que les decía. O sea, recuerden, si ustedes buscan un municipio que probablemente nunca lo ha registrado Google ahí, o sea, no está, no sabe el nombre. Entonces, ya cuando ustedes le ayudan al sistema de expertos, le dicen, es un departamento, entonces simplifica la búsqueda, entonces él ya te ayuda a ubicarlo en un departamento, ya se ubicó en el país, y entonces ya su base de datos va haciendo un repositorio con esos datos, y él se va haciendo la idea, ya no lo va a buscar en todo el resto del país, en otros países, sino que lo busca en Nicaragua, pues. Ya. Entonces, eso simplifica esa parte. Por ejemplo, y si ya lo quieren llevar a otros niveles más específicos, ya municipio y eso, va a estar más difícil, pues no lo haya. Hay que irlo trabajando hasta que él ya lo vaya haciendo en su repositorio. Pero a nivel de departamento, lo pueden trabajar así. Y ahí ya tienen indicadores. ¿Ok? Les dio este mapita con los departamentos. También pueden cambiarlo, pues si acaso quiero poner, en vez de poner Chontales, veamos qué pasa si pongo Huaco. Se actualiza. Y ya me hizo un cambio también en el mapa, ¿ya miraron? Yo hice eso, profesor, precisamente de ponerle departamento de Chinandega, porque solo tenía Chinandega, pero en el mapa no me lo pone. Lo tengo que volver a hacer, como volverlo a cargar. Volver a darle a actualizar F5. Vamos a ver acá, voy a poner León. León. Ok. Y yo puedo agregar otro, quitar y él se va a ir actualizando. Ya. En el siguiente, la siguiente hoja, prueben ahí, yo le puse uno para que hagan uno con los países centroamericanos. Y va a ver que es más fácil, eso lo reconoce y ahí está más, la región es más significativa, todos esos datos y automáticamente vamos probando ese para que después vayamos a receso, ¿de acuerdo? Probémoslo, no sé si alguien lo quiere hacer para compartir pantalla. Pero ahí lo que hay que poner son los países Ah, de hagámoslo Centroamérica. con los países centroamericanos, a ver cómo Y si lo ahí, reconoce. ¿en qué orden? Ustedes terminen el orden, o sea, es aleatorio, solo para ver cómo funciona la gráfica. Ok, de acuerdo. Entonces, te doy acceso a Germán y correrlo y lo vas explicando. Ok, de acuerdo. Ok, voy a habilitarte los recursos, espérame. Se me pegó esto. Dale, Germán.
Digo yo que estoy compartiendo. Sí. Oh, ahí lo tenés ya. Fíjate que a veces cuando estás ahí, si tienes la 365, con el botón derecho, él te dice en la pestaña, que si ahí mismo, en la pestañita, ahí abajo, ahí te dice que si lo querés hacer como, te lo reconoce como geográfico. Bueno, no te lo dio. No, porque ahí son gráficos y vos lo que querés son mapas. Sí. ¿Ya? En algunos casos, él automáticamente ya sabe que te refiere a que estás trabajando con mapas y ya te manda la ficha de información. Entonces, en este caso, a diferencia de los departamentos, ya se olvida de que no, ya es un país, pues no tenemos que ponerle país, porque estamos en la región, entonces es más fácil reconocerlos para él. Es correcto. Entonces, ya le dimos la información, él ya la reconoció inmediatamente. Sí. Y ahora para insertar el tema del mapa, nos correspondería solamente Agregarlo y después, establecer. y ahí está. Entonces ahí vos podés poner un indicador. ¿Cómo agrego las tres, la escala ahora? Para poner 3 escalas y poner los datos más altos en verde y los más bajos en rojo. ¿Cómo? Y uno intermedio, ¿correcto? ¿Cómo lo hago? No, íbamos a poner aquí en este caso. Oh, excelente. Explicanos, sí que no. No te entiendo. ¿Qué hiciste? Ok, colaboradores, como pueden ver, muchachos, entonces ahí lo tenemos. Hemos realizado, ¿verdad? Nos posicionamos, vamos a retroceder, ¿verdad? Para que podamos verlo. Nos ubicamos en cualquiera de nuestros países, le damos el clic derecho, dar formato de serie. En dar formato de serie, ¿me van siguiendo? Copiado, Germán. Vamos ahí. Germán, a mí no me aparece. Germán, lo Copiado, vamos Germán. siguiendo. Ah, no les aparece. Esos son problemas de usuario. Capa 8, profesor, capa 8. Ok. Color de la serie. Clic derecho, ¿verdad? Nos poníamos en cualquiera de nuestros países, en donde tenemos los colores, y establecíamos el color de la serie. En este caso, profesor, que no estamos trabajando solo con 3, simplemente va a quedar siempre en 3, es decir, un alto, un bajo, un medio. Sí, ya está predeterminado para que vos pongas ahí lo alto, el mínimo y el medio. Ok. En este caso vamos a establecer como el más bajo, en un tono rojo, ¿ok? Daltónico. En el tono del medio estableceríamos un naranja. No, porque se va a poner en combinación con el otro. Le vamos a dar un contraste, un azul. Y en lo último, un verde, que de igual manera un contraste. Van a quedar unos, profesor, que no tienen colores porque seguramente son los que están ajenos a estar en medio. Sí, además que creo que no lo estamos, no lo pusiste dentro de esa, el mapa te lo saca, pues, porque está en la misma zona No regional. consideró el ICE. Pero es que él pone todo, solo te está analizando lo que vos querés compartir. No Que en ese caso, consideraron Belice. ese válido, profesor, porque es lo que usted mencionaba ahorita. Por ejemplo, si se nos ocurriera poner Belice, Sí, tenés que darle un dato, él lo identifica. tenés que darle el dato, sí, para que pueda graficar a qué segmento va a pertenecer. Pero en este caso, él no se agrega. Yo ya le agregué, o si se agregó. Dale a actualizar. Cambiar la serie de datos. Ahí, la serie de datos. No, en derecho sobre la gráfica. Derecho, serie, seleccionar datos. Seleccionar datos, arribita. Abajito. Seleccionar Y datos. entonces ahí, donde dice rango de datos del gráfico. Ahí. Marcarlo. Ahí está. Ahí está, lo actualizó.
Y lo que hizo David de los nombres, si quisiera poner Nicaragua y eso, a ver si te lo pone. Quitarle el valor. Bárbaro. Entonces con este gráfico que es un poco diferente, se puede trabajar mejor. No me deja ampliarlo más. Sí, es un poco rígido recordar el tema, pero ahí, Ahí está. ok. Bien, entonces me parece excelente. Está claro. ¿Tan claro, muchachos? Claro, Germán. Súper. A Ok. mí no me da. Sí, ahí tenemos que ver qué es el problema con tu versión. A mí no me da eso. Sí, pero el problema no es que no te dé, el problema es que no tenés la herramienta ahí en esa versión. Tendríamos que buscarla y verla, pues. Entonces, déjame ver para buscar qué opción tenemos en la 2016, porque la 365 pues tiene sus peculiaridades propias. Pero igual el procedimiento, si vos cambias a otra versión, no va a generar mayor dificultad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de ahí qué más tenemos? Bien, ahí les puse otros para que practiquen, ¿verdad? Otros ahí que están hechos, pero básicamente al nivel contextual que es Nicaragua, pues ya saben, ya trabajamos los departamentos, al nivel regional ya trabajamos, pues yo no lo hice, lo hicieron ustedes, el tema de Centroamérica, y ahí pues otros para que vayan practicando. Entonces, vamos a hacer un corte, ¿verdad? Son las 10:23. Miremoslos entre uno a las 10:35, ¿les parece? Y se estira un rato y Redondeémoslo a miramos. 40, pues. Ok, 10:40. Cuidado. Vamos a la segunda parte va a necesitar más tiempo pues, para que se carguen las baterías, es porque vamos a hacer unos cálculos y ahí tiene que salir la tarea, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, nos vemos 10:40. Vamos a investigar lo de Rollman, ¿va? Ok, dame un tiempo. Entonces hagamos lo mismo con la fórmula correcta y los vamos acá. Otra vez rapidito. Agregamos. Entonces este es el pesimista. Ok. Nos vamos acá. En la fórmula que estamos cambiando. Como es solo para venta, vamos a manejarla con esto. ¿De acuerdo? Entonces acá. ¿Con cuál dice? Con la de venta. Es que mire, la tabla está hecha para hacer varios escenarios, pero el primero que vamos a hacer apenas va a ser con Venta. tasa de crecimiento de venta. Entonces yo lo estaba haciendo como para todo y los otros no los he creado. Entonces, aceptar. Entonces el primero es punto 0.02. Ok, aceptar. Agrego el otro, que es el funcional, creo que le puse. Ok, con ese. Y este es de 0.04. Ese está bien porque es el que hemos manejado. Agregamos el otro, que es el optimista. La referencia está bien. Lo agregamos. Y este es el 0.07. Veamos. Ahora, si yo cambio acá, me voy a mover por acá. A ver si cambia esto. Lo voy a poner en el pesimista. Mostrar. Cambió algo ahí. ¿Ya miraron?
Entonces, ¿qué pasa? En el pesimista comienzo a tener pérdidas por acá en el primer trimestre del 2023 ya, o acá en el segundo trimestre hay números negativos. Entonces ya eso me va dando una proyección que con ese tipo de porcentaje de incremento yo no puedo cubrir mis gastos de venta, mis gastos de operaciones que yo necesito para allá. Eso es el elemento que me está dando. Si voy al funcional, él me muestra y no me borra los datos. Y si me voy al optimista, que es cuando ya tengo todo, él me da los datos. Ahí era. Entonces, ¿me entendieron cuál era el error? Yo lo tenía acá para todo acá, pero realmente lo que estoy proyectando nada más es para este Profe, no sé crecimiento de venta. si vuelve a repetir esa parte, realmente me quedé confundido. Ok. Entonces, borro los escenarios. Por favor. Ok. Vamos entonces a datos. Administración. Borro los escenarios. 2. Eliminar. Cerrar. Ok. Entonces, yo estoy haciendo una proyección de escenario para las ventas. Ya. Y para esto voy a trabajar con un escenario, con esta fórmula, que es la que está afectando todas mis operaciones, que es en este caso la F7, porque aquí son en proyección de venta. Y esa proyección de venta, yo la voy a tener, voy a estar jugando con ella en un escenario del 2%, un escenario funcional del 4% y un optimista del 7%. ¿De acuerdo? Ok, yo aquí puedo, inicialmente la trabajamos con 4, que era lo que teníamos ahí. Sí. Esa era con quien la hicimos. Entonces, si yo quiero ahora grabar los datos de mis tablas, o sea, tener una matriz con esos datos previos, yo creo un escenario. Y entonces, ese escenario, ustedes lo hayan siempre en datos, en herramienta, y le dicen el nombre del escenario. Entonces, yo voy a generar mi escenario que va a ser el del 2%. Y se llama pesimista. ¿Ya? En este caso, esta celda va a ser la que va a cambiar porque es la que está jugando con mi crecimiento que afecta a la tabla, a los resultados finales. Si ustedes se fijan, todo lo multiplicamos por esta tabla, los valores que tenía por ese valor. Entonces, ¿cómo va a estar afectando mi crecimiento de venta? Ok. Y cuando yo vengo acá, selecciono el rango que va a tener, le doy ahora el valor que va a tener. Mi primer escenario no va a ser de 4, el pesimista va a ser de este valor que tengo acá. Entonces 0,2 no. Hoy listo. Agregamos el otro. El otro va a ser el escenario funcional. Funcional. Y este escenario funcional también va a tener su movilidad, su pivoteo con esta celda. Pero en este caso no cambia, que es con el que venimos trabajando. Su porcentaje de trabajo de incremento va a ser del 0,04, que es el 4%. Y el último es el escenario optimista, el ideal, el que va a tener todas las margen de utilidad. Entonces, cuando yo pivotee esta celda, pero ¿con qué? Con otro valor que va a ser del 0,7, que es el 7%, entonces acá él me va a dar otro resultado. Cuando yo le voy a aceptar, él me genera estos valores. Entonces, yo puedo estar monitoreando acá mi tabla con estos 3 valores. Entonces, yo digo, si es funcional, entonces yo muestro mis valores. Él me debe cambiar por acá. Pero si es optimista, cambia mis datos. Pero si es pesimista,
cambia mis datos y por acá comienza a darme ya valores negativos. Vamos a cerrar acá. Ok, profe, estoy clara. La siguiente duda sería, ese mismo ejercicio que acaba de hacer, estableciendo primero lo hizo para el tema del crecimiento de ventas. Sí. Ok. La consulta sería, ¿tendríamos que repetir nuevamente ese procedimiento para costo de venta y gasto? Sí, si vos querés ir analizando tu elemento, cuál va a ser tu porcentaje de cambio para crecimiento de costo, crecimiento de venta. En este caso, pues solamente con esto. Porque esto es el crecimiento, al final lo que afecta a todo, pues, es el macro, las ventas. Okay. Pero este envuelve a todo. Pero si vos querés analizar tus costos, cómo van a cambiar, tenés que ir a hacer otro escenario para ellos, con esos valores. Y aquí vos podés cambiar tus datos, pues probarlo con otro. En este caso, esto fue el escenario que yo estaba predeterminando. Pero para efectos de práctica lo trabajamos con venta. ¿De acuerdo? Okay, entonces, igual para el ejercicio, o sea, la tarea, solo lo vamos a hacer para venta. La tarea quería que le hicieran otra cosita. Yo, ¿Ya? profe. Yo, ¿se da cuenta? ¿Cómo? Cuando creemos que ya estamos listos. No, hay otra cosita, pero es que es bonito, es que aquí en el reto. Ya. Entonces, ¿qué quiero? Esta parte, como es más, esto pareciera, como ya tenemos los datos, yo lo que quería era la automatización de esto. Ya. Era esto que está acá. Voy a dejar de compartir acá. Dame un tiempito. Se me perdió la ventana de Zoom. Yo quería hacer esto. Ya estamos en tiempo. De rato. Ok, ya vamos a terminar, tranquilo. Tómese su tiempo, profesor. Ok. Entonces, el reto era este. Ok. Falta un poquito para terminar el ejercicio todavía, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio, ustedes pueden hacer un resumen acá. No lo tengo aquí. Ahí se puede hacer un resumen. Eso todavía lo vamos a hacer. Lo que yo quería era más o menos esto. Que encontré a alguien que, por ejemplo, si ya tengo mis datos acá, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer mis escenarios acá sin necesidad de tener, yo como ya tengo unos datos, yo puedo hacer una opción de tener el escenario pesimista acá, el escenario funcional acá y el escenario, ¿están viendo? Sí. Quisiera que Sí, hicieran lo mismo sin tener los escenarios con una función. Ok. Son dos funciones y una vista de validación. ¿Me están entendiendo el reto? Sí. Sí, profe, pero eso sería, previamente tuvimos que haber establecido los escenarios. Hasta donde lo tenemos. Hasta lo quiero con este de venta. Por eso, no hay necesidad de hacer De que me el análisis. que me vaya a hipótesis, administración de escenario. ¿Cómo lo haces vos para que me puedas tenerlo desde acá? Ok. Y que me cambie los datos. Porque esto mismo es lo que hace allá, ¿no? Sí. Que me cambie los datos con esa lista enlazada. Déjelo, pues ahí lo vamos a tratar de hacer. Yo les voy a poner la orientación. Si tienen dificultad, me escriben para darle más. Pero es solamente como ahora el tema de la automatización. Ustedes ya miraron fórmulas, saben, les voy a dar una pista, puede ser con una función buscar H, puede ser con una función un sí y una lista, ¿cómo se llama? Una lista del campo de validación. Lista desplegable. Sí, del campo de validación. Entonces, eso sería lo que me van a construir, pero
voy a regresar allá. Antes que nos vayamos. No importa que un poquito más de tiempo, vamos cerrando, necesitamos. ¿Qué más hay acá en esto? Voy a ir nuevamente a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir y volver a compartir acá. Ok, en el que estábamos trabajando. El original. Ok. Hay unas opciones más acá en el escenario que yo puedo hacer. Observan la pantalla, ahora aquí, están viendo el archivo. Sí. ¿Me escuchan? Ok, entonces aquí yo puedo hacer una ficha, hay unas opciones más que hay que explorar acá de los escenarios que se llaman en administración de escenarios, que pueden hacer una opción resumen de los escenarios y les crea una hoja interesante. Por ejemplo, les dice ahí el resumen del ojo, de aquí, de qué campo los voy a trabajar. Entonces, en este caso, voy a borrar los campos que voy a tener acá y solo voy a agregar que me interesa este, ¿verdad? Ese, que me interesa ese, y probablemente este, el del porcentaje. Creo que ahí tengo que ponerlo con, voy a agregar este, que es el total de las ventas, que aquí viene con punto y coma. Y el dato que he estado cambiando, solamente estos dos, ¿verdad? Si le voy a aceptar, o el estudiante, tengo el libro protegido. Él me va a dar ahí unas opciones para crearme una hoja adicional resumen. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo crear hoja porque el libro estaba protegido. Entonces, datos de proteger. Ok. Me voy de escenario. Nuevamente. Vamos a probar la opción resumen. Este. Y ese. A ver qué nos pasa. Sigue protegido. Proteger, de proteger. Ok, vamos a probar acá. Ahora sí. Vamos otra vez a datos. Administración del escenario. Vamos a crear la función resumen. Vamos a ver si tengo los dos datos que estoy buscando. Él te crea una hoja adicional con un resumen de la celda. ¿Ya? Y te dice los posibles valores que vas a tener en cada uno de los escenarios si trabajas con un 2%, un 4% y un 7%. ¿Se entiende esta parte? Sí. Pero además de eso, si ustedes vienen y le cambian, el problema es que esto no es tan dinámico. Si yo borro la hoja y ahora vengo yo y le cambio acá y le pongo nombre de rango a esta, esto es utilidad final. Entonces yo le voy a poner acá a esta celda utilidad final.
recuerden que los nombres de rango no llevan Espacio ni nada. espacio, entonces vamos a manejar aquí. Y aquí le vamos a poner a esta. Le vamos a poner tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento. Y listo. Si vengo nuevamente, yo quiero generar un escenario y sacar un resumen al escenario. Entonces vengo acá y le doy resumen. Y ya lo tengo ahí y me genera ahora un poco más legible, ¿verdad? Le puse después una raya y puedo tener un resumen de esa parte. Bien. Entonces no sé si quieren así la tarea o quieren que les traiga otro archivo. No, así está bueno para Ese creo que ese está un para poco reto. fácil y ya lo terminan de generar ahí. Bien, entonces voy a cerrar con la asistencia y cerramos la jornada del día de hoy. Bien, y ahí nos veríamos hasta el día 24. presencial, hasta el día 24 con la evaluación final. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos a Ali. ¿Está por ahí Ali? Presente, profesor, presente. Ok. Tenemos a Danilo. Ahí Danilo. Doris. Ok. Davis. Por aquí, profesor. Correcto. Doris. Doris estaba sin audífono. ¿No? Correcto. Sin... Edwin, ¿está por ahí, Edwin? Por aquí, por aquí. Ok, excelente. Elizabeth, ¿está por ahí, Elizabeth? Profe, por acá presente. Herman. Presente. Ixel. Presente, profe. Una Ok. consulta. Dime, Ixel. ¿Cuándo estaría subiendo la grabación de la clase? Tienen que darme hoy y mañana porque este Zoom dilata. El problema es que hay que renderizar el video y todo eso y se dilata un día. Entonces, denme mañana, pues, al final del día. Está bien, gracias. Ok. Jennifer, Scarlett. Ok. Kenia. Aquí, profe, presente. Yo la Excelente. consulta que tengo es, ¿cuánto sería el límite para esta tarea? Igual el límite viernes. de tiempo. El viernes. Sí, Ok. así es. Lisbeth Nectalí. Viernes 23, profesor. Sí, no, el viernes 17. El 20. Presente, profesor. Ok. Patricia. Presente, profe. Rollman. Presente, presente. Ok. Wendy no está. Y Wilmer. Presente, profesor. Ok, pues entonces tengo ausente a Danilo, tengo ausente a Jennifer y tengo ausente Estoy acá, profe, Jennifer. Jennifer. Ah, ok. Perfecto. Ahora sí. Entonces solo Danilo me queda ausente ahorita. Bien, entonces Debe estar en llamada. estamos cerrando. Entonces espero que hayamos agarrado algo ahí que pueda servir para aplicarlo. Nos vemos entonces el próximo encuentro presencial y yo les envío la tarea ahí para que las orientaciones en el campo, completo la agenda y completan esa funcionalidad de la aplicación haciéndola con fórmula el tema de los escenarios. Ok. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Ok, buenas tardes, un Buenas tardes, saludos a gusto. todos. Saludos a todos. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Dale, bueno, Kenia, cuídense. Buenas tardes, aprovechen.